Antemano, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es César Chávez, actualmente trabajo en el Fondo Monetario Internacional. Estuve trabajando también en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. En esta charla de hoy, y muchas gracias por la invitación a los estudiantes de la Universidad Villarreal, Universidad Nacional Federico Villarreal, voy a exponer sobre las políticas macroeconómicas, haciendo primero un repaso sobre el contexto actual en el cual nos hemos encontrado y que han llevado a que estemos hasta el punto en el que estamos ahora. Luego, unas propuestas de política de corto, de política de mediano y políticas de largo plazo. Vamos a empezar. Entonces, esto viene a ser lo que ha afectado la pandemia y también otras políticas económicas que se aplicaron en el gobierno de Vizcarra, como una fuerte restricción en la cuarentena, que ya otros investigadores, como por ejemplo el profesor Pablo Lavao, investigador de la Universidad del Pacífico, han encontrado que estas fuertes restricciones de la cuarentena, el lockdown, como se le conoce en inglés, han impactado severamente y que quizás si es que esas restricciones no hubiesen sido tan fuertes, no nos hubiésemos visto afectados tan fuertemente en términos económicos. Porque como se sabe, el Perú sufre de una alta informalidad, casi el 70% de los trabajadores son informales y dependen de ingresos diarios. Por tanto, estas restricciones de la cuarentena evidentemente restringía el comercio, tanto para los trabajadores informales y también para los trabajadores formales. Bueno, y como podemos ver en estos dos gráficos, el primer gráfico que mide el PBI real y la tendencia, la parte lineada, la parte con puntos, es la tendencia de lo que hubiese sido si es que no hubiese ocurrido la pandemia y las políticas económicas que se aplicaron mal. Y el, la línea que está de color azul, el PIB, es el PIB real, que es realmente lo que ha pasado. Que podemos ver que ocurrió una gran caída del PIB y que hasta el día de hoy, hasta ese trimestre del 2021, no se ha logrado recuperar y que según las proyecciones del Banco Central para el 2022, aún parece ser que no se va a poder recuperar todo lo que hemos perdido. Por otro lado, en el segundo gráfico vemos que la brecha producto, es decir, que es la diferencia entre el PBI potencial con el PBI actual, entre el PBI actual, o el PBI tendencial, perdón, notamos que esta caída es incluso más grave que lo que ocurrió gracias a los efectos del primer gobierno de Alan García, en donde la brecha producto cayó en menos 10,5%, y en el 2021 cayó en menos 13,6%, es decir, esta pandemia y las políticas cerradas que se aplicaron fueron incluso más graves que lo que se vivió en la época del 87 al 90. Aquí, para verlo de una manera más precisa, puse un gráfico que compara la población económicamente activa y el Producto Bruto Interno. Para el 2019 tenemos esta tendencia, como se esperaba, una tendencia normal, una evolución normal conforme pasó los años, mientras que para 2020 sí podemos notar esa caída que ha habido de la población económicamente activa, que se puede desintegrar en varios grupos, como lo vamos a ver en unos momentos. Por otro lado, el PBI interno también sufrió una grave caída a partir del primer lockdown, de la primera cuarentena, y se ha ido recuperando hasta que terminó diciembre y se aplicó la segunda cuarentena. En estos gráficos, por un lado, del lado izquierdo, vemos la evolución del PBI, pero por sectores. El único PBI que incrementó a pesar de la cuarentena y la pandemia fue el sector agropecuario, mientras que los demás sectores sí que se vieron impactados negativamente, especialmente la construcción, el comercio, la minería, ya que estos proyectos se estancaron. La construcción y la minería sobre todo se estancaron, y el comercio, como lo dije al inicio, gran parte del comercio depende de ingresos diarios y por tanto restricciones fuertes como la cuarentena evidentemente iban a impactar negativamente en estos sectores. Por otro lado, si es que miramos la población económicamente activa, pero a nivel, por ejemplo, de calidad del empleo, notamos que el empleo adecuado es el que se ha visto más afectado debido a que no se ha logrado recuperar hasta ahora de lo que estaba previamente al de la cuarentena, mientras que el, el empleo no adecuado, el empleo
que se está relacionado al empleo informal sí que se ha logrado recuperar. Y esto lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Después, los adultos jóvenes de entre 25 a 44 años son el grupo de edad que más se ha visto impactado negativamente por la pandemia y las cuarentenas. Como podemos ver, aún no se logra recuperar a pesar ya de casi un año de lo que ha pasado. Otros grupos también como el empleo dependiente, esto ya es tanto del sector público como del sector privado, no se ha logrado recuperar hasta ahora, mientras que el empleo independiente sí que ya parece estar en los niveles previos antes de la cuarentena. Y las pequeñas empresas, los trabajadores de pequeñas empresas son los que hasta ahora tampoco se ven visto recuperados de este impacto negativo que supone el shock de la pandemia y las políticas que se pudieron haber aplicado mejor. Viendo de una manera más cercana, podemos ver la evolución de la PEA formal y de la PEA informal. Como se puede apreciar, para el primer trimestre, es decir, en el trimestre en el cual se aplicó o se empezó a dar los primeros estragos del COVID, el PBI, el sector informal, fue el que más se impactó, el que más negativamente tuvo el impacto, una caída de menos 5.6%, el segundo trimestre de menos 45.8% y el tercer trimestre de menos 24.8%, y el sector informal cayó menos que el sector formal. Ahora bien, habiendo hablado sobre el mercado laboral, sobre el PBI, vamos a hablar sobre los efectos de la pandemia, sobre variables que importan en mucho, que viene a ser la pobreza monetaria y el ingreso per cápita. En términos de la pobreza monetaria, el Perú ha tenido una gran disminución de la pobreza monetaria. De hecho, si es que iríamos más atrás, desde el 2002 hasta el 2019, la reducción de la pobreza era de cerca del 30%. Y también el ingreso real per cápita ha ido aumentando conforme ha pasado el tiempo. Sin embargo, en el 2020, gracias a los reportes que ha presentado el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la pobreza aumentó en un 10% y el ingreso real per cápita mensual, es decir, lo que ganan en promedio las personas del Perú, cayó en un 20%. ¿Y qué supone esto? Esto supone que actualmente, o al menos en el 2020, el 30% de los peruanos son o eran pobres. Esto quiere decir que 10 millones de peruanos actualmente están en condición de pobreza, ganan menos de 360 soles al mes. Y lo digo así, lo digo 10 millones porque esa es la cifra real, el valor absoluto, porque siento que si lo decimos en términos de porcentaje, 30%, el, no se aprecia tanto el impacto como si nos referíamos a un 10 millones de peruanos, 10 millones de peruanos ganando menos de 360 soles al mes y en condición de pobreza, y también a nivel promedio el ingreso per cápita ha caído enormemente. Sin lugar a dudas, el COVID ha impactado muy fuertemente a los hogares, sobre todo los más vulnerables. Ahora, yendo a otras variables macroeconómicas, como por ejemplo la inflación que ha aumentado en los últimos meses, sobre todo la inflación en alimentos y energía, notamos que incluso la inflación en alimentos y energía ha salido de las zonas del intervalo de confianza y está por encima del intervalo máximo, que está actualmente en 3.26. Las causas que menciona el Banco Central de Reserva es el mayor precio de los combustibles y el mayor precio del insumo de la producción a nivel mundial. Es decir, estos son factores externos, factores que no podemos controlar. La tercera causa es la depreciación del tipo de cambio, y que acá lo podemos ver más notoriamente. Como podemos apreciar, a partir de abril, a partir de la segunda vuelta, el índice de tipo de cambio se ha ido incrementando y, como se sabe, cuando el índice de tipo de cambio se incrementa, eso quiere decir que la moneda se deprecia. Y ha ido incrementando, y su volatilidad, que como podemos apreciar antes de la segunda vuelta, estaba en tiempos relativamente normales, la volatilidad relativamente estable, ha incrementado vertiginosamente. Y esto principalmente se debe a dos factores.
a la inestabilidad política que ha generado en la segunda vuelta y a la percepción de riesgo, ya no solo en Perú, porque como ustedes pueden apreciar en el primer gráfico, las monedas de los demás países a nivel de región también se han incrementado, es decir, hay una percepción de riesgo a nivel internacional para Latinoamérica debido al impacto negativo que ha tenido el COVID, debido a las políticas que quizás no han impactado positivamente como deberían de haber impactado, poniendo como ejemplo en otros países, y que se está controlando, se está recuperando, se está disminuyendo esa percepción de riesgo en otros países como por ejemplo Chile, México, que sí están controlando el COVID debido a la vacuna que está implantando. El Perú aún, a pesar de los esfuerzos que aplicó el presidente Sagasti, aún falta mucho para vacunar a un punto en el que se llegue a lo que se conoce como la inmunidad del rebaño, es decir, aún estamos en esa zona de riesgo para muchos inversores extranjeros, pero sin lugar a dudas, un factor que deberíamos de controlar como peruanos sería la inestabilidad política, porque es un factor que es un factor interno, no es un factor externo que escapa a nuestras manos. Por otro lado, la política monetaria que ha aplicado el Banco Central ha sido también descomunal en términos de las políticas expansivas. Históricamente, el Banco Central siempre ha aplicado políticas expansivas. Eh, si es que analizamos la correlación de la política monetaria expansiva con respecto al PBI, podemos notar una correlación negativa. Eso quiere decir que cuando el PBI ha caído, perdón, una correlación positiva, cuando el PBI ha caído, tasa de referencia ha, ha disminuido también para poder recuperar el PBI. En este caso, a partir de la segunda vuelta podemos ver que incluso la tasa de referencia de la política monetaria entró en negativo. La tasa de referencia real y la tasa de referencia nominal cayó a los mínimos históricos. Tan histórico es así que nos podemos comparar con otros países que tienen tasa de referencia a ese mismo nivel, como Estados Unidos, por ejemplo. Solo unos pocos países como Suiza, India y China, si mal no recuerdo, tienen una tasa menor que incluso la que tenemos nosotros ahora, pero a nivel de región, a nivel de Latinoamérica, somos el país que más expansiva ha sido su política monetaria. Ahora bien, otras políticas monetarias que ha aplicado el Banco Central también ha sido para el controlar la tendencia de la volatilidad, pero eso también se suele confundir mucho. El Banco Central no tiene como función estabilizar el tipo de cambio, no tiene como función fijar el tipo de cambio. Si bien estamos en un régimen de flotación sucia, la función del Banco Central es suavizar la tendencia para que le dé tiempo a los agentes económicos a cambiar sus expectativas. De esta manera, si es que tú suavizas la tendencia, si es que tú permites que los agentes se generen sus expectativas, hay cierta estabilidad. Pero si es que el banco tanto controla o fija el tipo de cambio o tanto cambia vertiginosamente la tendencia de la volatilidad del tipo de cambio, esto va a generar que no se terminen de formar expectativas en el mercado cambiario y quizás incluso pueda perjudicar aún más la credibilidad del propio Banco Central. Estas políticas monetarias que ha aplicado fueron los swap cambiarios y la colocación de los certificados de depósitos del Banco Central. Entre estos suman 37 mil millones de soles. Y otra política monetaria también que aplicó es la inyección de liquidez a la economía a través de programas con garantía estatal como viene a ser Reactiva, la FAO Agro y etcétera. Estos programas en total sumaron 60 mil millones de soles. Reactiva significó 48 mil millones de soles, es decir, casi no, estoy seguro, el 80% de todo lo que se aplicó en la inyección de liquidez. Y esta política monetaria que hizo el Banco Central, que aplicó el Banco Central, fue 7.6 veces superior a lo que se aplicó en la crisis financiera y 1.9 veces superior a la caída de los precios de los commodities en la época del 2014-2016. Por otro lado, la política fiscal ha ayudado o ha servido como soporte a la caída de lo que viene a ser el consumo privado y la inversión privada. Como podemos ver en este gráfico,
que compara la tendencia o la evolución a nivel de trimestres de la política fiscal, de la evolución del consumo privado en el 2020, cayó significativamente en el segundo trimestre, el consumo privado, y luego se fue recuperando. La inversión privada también cayó en ese segundo trimestre y luego se fue recuperando, mientras que el consumo público sí que siguió un periodo normal, un periodo como si estuviera, como si no hubiera pasado el COVID, es decir, siguió con esa política fiscal y permitió incluso que a finales del 2020 sea mayor que lo que estamos viendo en años previos. La inversión pública sí que no se recuperó en el 2000, en el segundo trimestre del 2020, pero luego también se estabilizó. Y evidentemente se espera, según el reporte macroeconómico multianual, que es un documento que elabora el MEF, que en los siguientes periodos, en los siguientes trimestres, el consumo público y la inversión pública crezcan en un 10 y un 20% respectivamente, acompañado también de la confianza del sector privado para volver a tiempos normales en los que había un alto consumo privado y una alta inversión privada. Otros factores u otras políticas fiscales que aplicó el MEF viene a ser, como ya lo mencioné antes, los montos, los programas de crédito con garantía estatal. No solamente se aplicó Reactiva, se aplicó la FAE MIPE, la FAE Turismo, la FAE Agro y etcétera. Aún no hay estudios acerca de si estos programas realmente tuvieron un impacto positivo o negativo. Hay algunas conclusiones preliminares, pero no podemos sacar conclusiones con una evidencia empírica estricta acerca de esto. Sin embargo, todo esto que aplicó el MEF ha sido gracias básicamente a la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica que permitió que el MEF se pueda endeudar. De hecho, como podemos ver, a partir del segundo trimestre del año 2020, tanto la deuda externa como la deuda interna crecen. Y esto es debido a las operaciones de endeudamiento que aplicó en el ministerio de la señora María Antonieta Alba. Ahora bien, esto es particularmente histórico porque como se puede apreciar en este gráfico de la izquierda, en la época de la crisis asiática, 97-99, en la época del 2008-2009, el crédito privado, el crédito que se le otorgaba al sector privado, solía caer. Y esto era que los bancos no querían prestar al sector privado por desconfianza a que no paguen, a que estos sectores privados terminen quebrando y por tanto sea un dinero que no sea recuperado por los bancos. Pero gracias a los programas de garantía estatal, es decir, al que el MEF o el Estado se comprometa a pagar los créditos que se ha otorgado al sector privado si es que alguno de ellos no paga, este crédito al sector privado creció en un 2.4%. De hecho, como podemos apreciar en el segundo gráfico, si es que no hubiese habido esta caída o si es que no hubiese habido este respaldo estatal, el crédito privado hubiese caído hasta menos 8.6%. Ahora bien, este es un gráfico que lo elabora el marco macroeconómico multianual, en el cual nos muestra cómo es que eran los fundamentos macro, por así decirlo, antes de la pandemia y cómo se proyecta que sean después de la pandemia. Antes de la pandemia, a nivel macroeconómico, nosotros estábamos muy bien. De hecho, el el índice de competitividad global decía que el Perú estaba primero a nivel de región en términos de estabilidad macroeconómica y acá lo pueden apreciar ustedes. De hecho, teníamos en promedio del 2001 al 2019 crecimos 4.9, la inflación 2.6%, una deuda pública de 26.8%, la menor de la región, y un balance de cuenta corriente de menos 1.5% como porcentaje del PBI. Ahora lo que espera el MEF, o al menos el MEF que estaba liderado por Waldo Mendoza en ese momento, es que estos fundamentos macro que sostienen la estabilidad macroeconómica del país se sigan manteniendo para el año 2021-2024. Vamos a ver, de acuerdo a este cambio de gabinete, de acuerdo a que recientemente el señor Pedro Franque ha tomado la batuta en el Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve y cómo es que
o si es que tiene intenciones de mantener la estabilidad macroeconómica, o por lo contrario, piensa que quizás aplicando una política fiscal más expansiva que lo que se aplica ahora sea necesario para que el país se recupere del todo, o como lo mostré en el primer gráfico, debido a que hasta ahora el PBI tendencial es aún mayor del PBI real actual, es decir, aún no logramos recuperar de los estragos del COVID. Ahora, las políticas de corto plazo, y que más que de corto plazo es que siempre se deberían aplicar, uno es combatir la pobreza. Como ya lo mencioné en el inicio, actualmente, o al menos en el 2020, el 30% de los peruanos eran pobres, eran cerca de 10 millones de peruanos. Por tanto, una de las medidas fundamentales debe ser combatir la pobreza. Para eso, evidentemente, nos tenemos que fundamentar, o al menos el MEF o los policy makers se tienen que fundamentar a través de la evidencia económica, la evidencia empírica y qué es lo que han aplicado otros países. Y revisando un poco la literatura acerca de esta clase de políticas económicas para combatir la pobreza, encontramos que los programas de transferencia monetaria, es decir, los bonos que ya se aplicaron, deberían seguir manteniendo aplicándose hasta que la pobreza vuelva a disminuir a un porcentaje previo a la pandemia, es decir, a un 20%, y si es que se puede menos, y seguir motivando o aplicando políticas económicas para que la pobreza siga reduciendo, porque no deberíamos de mirar la pobreza solamente como un gasto, sino como una inversión a futuro, una inversión de largo plazo, porque la reducción de la pobreza trae incrementos del capital humano, trae incrementos de la productividad y por tanto incrementa el PBI, permite crecer y permite en el muy largo plazo desarrollarnos. Es decir, no solamente deberíamos mirar como que es un gasto realizar transferencias monetarias, sino como una inversión a futuro. Y la evidencia está ahí, como Squire, Shea y Ravilion, Adams, que muestran cómo es que la reducción de la pobreza ayuda a los países, sobre todo a los países de menores ingresos, de medianos altos como nosotros, a incrementar la productividad y el capital humano. La segunda política de corto plazo es minimizar la inestabilidad política. Actualmente tenemos política. Ayer nada más la inestabilidad política la vimos con el retraso de el conocimiento de quiénes iban a ser los nuevos ministros y quién iba a ser el nuevo premier. Y la inestabilidad política afecta a la institucionalidad. De hecho, hay varios ejemplos que podríamos tomar, pero en este caso solamente quiero referirme a la data. Actualmente el Perú, como muestran estos gráficos de control de corrupción, de estabilidad política, efectividad de gobierno, voz y responsabilidad, que son datos que miden la institucionalidad de un país, nos encontramos por debajo de cero. Estas variables por encima de cero se pueden entender que tienen un buen performance. Por ejemplo, México. México, casi todas las variables están por encima de cero, y eso quiere decir que en términos de control de la corrupción, estabilidad política, efectividad del gobierno, tiene un buen comportamiento comparado a otros países como el Perú. El Perú, que está representado por esta línea roja, está en casi todos los indicadores por debajo, es decir, tenemos un mal control de la corrupción, una casi frecuente inestabilidad política y una poca efectividad del gobierno para aplicar sus políticas económicas. Otra vez, comparados con países que tienen estos factores o estas variables altas, como México. Y por otro lado, hay que rescatar también que en términos de voz y responsabilidad, es decir, en términos de libertad de expresión, el Perú al menos se encuentra por encima de cero, es decir, al menos tiene un buen performance en este aspecto. Otro factor a considerar es que la inestabilidad política también afecta a las variables macroeconómicas como el tipo de cambio y la inflación. Como ya lo mencioné en la primera parte de esta presentación, la inestabilidad política genera incertidumbre, y la incertidumbre genera que los agentes económicos puedan especular con nuestra moneda y por tanto terminen
afectando o depreciando aún más la moneda de lo que ya está afectando los factores externos. De hecho, como ustedes habrán podido apreciar el tipo de cambio, el dólar está en 4 soles o está un poco más de 4 soles, y eso no había ocurrido en los últimos 20 años, por ejemplo. Y eso no es que solamente miremos qué es lo que pasa con el tipo de cambio, es decir, no es que solamente es una variable que se analiza sola, sino se tiene que mirar en un contexto. Si es que el sol se deprecia, las importaciones se vuelven más caras, por tanto los productos que utilizan eh, insumos importados se vuelven más caros. Y esto suele pasar en las canastas básicas que utilizan insumos importados. Por tanto, al final, que incremente la inflación o que haya una depreciación grande termina afectando a los más vulnerables, que ya de por sí están siendo afectados por la pandemia, porque ya actualmente tenemos 30%, o al menos en el 2020 tenemos un 30% de pobres. Es como que un doble golpe, la pandemia y la inestabilidad política. Por tanto, urge que el país minimice, no digo que se borre porque es complicado tal vez borrar de facto la inestabilidad política, pero que minimice la inestabilidad política para que los más vulnerables no se vean afectados o más afectados de lo que ya están siendo. Evidentemente, hay bastante evidencia que relaciona cómo la inestabilidad política afecta el crecimiento económico, afecta la institucionalidad de un país y otros factores. Ahí puede haber Alesina, que en paz descanse, que era un economista bastante prestigioso en términos de política económica, de economía política, perdón, encuentra que la inestabilidad política reduce el crecimiento económico y deteriora la institucionalidad. Schneider y Frey encuentran que la inestabilidad política reduce la propensión de los inversores extranjeros y nacionales a invertir en el país. Por tanto, debemos tomar en cuenta a la hora de ver, a la hora de o tenemos más bien exigirle a los políticos estas clases de cosas, minimizar la inestabilidad política. Ahora, en las medidas del mediano plazo, es que si bien en el corto plazo tenemos que gastar, el MEF tiene que aplicar una política fiscal expansiva, el BCR tiene que aplicar una política monetaria expansiva para que la economía se recupere, en el corto plazo, en el mediano plazo, tenemos que hacer un retorno a la estabilidad económica, es decir, tenemos que generar tal vez un equilibrio presupuestario, lo que gastamos en el pasado, tratar de pagar esa deuda que se ha generado para generar un equilibrio presupuestario. Porque la estabilidad económica nos ha permitido que haya un crecimiento económico alto y al mismo tiempo que haya una inflación baja, como se puede apreciar en este gráfico de acá, que no fue elaborado por mí, fue elaborado por investigadores de la Universidad del Pacífico, del periodo 2002-2019, en la época en la que se implementaron las metas de inflación y se aplicó la ley de transferencia de la política fiscal, es decir, se aplicó un proceso evolutivo de cómo transparentar, cómo transparentar la política o el gasto público que se hacía. Desde ese periodo en adelante, hasta el 2019, antes de la pandemia, el Perú no había crecido tanto teniendo una inflación baja. Evidentemente hubo épocas esporádicas como el 35, como el 30, pero no había habido un crecimiento frecuente con una inflación tan baja. De hecho, como podemos ver, en los 90, 91, 83, 86 épocas teníamos crecimiento relativamente bajos, de 2%, menos incluso negativo, pero con una alta inflación. Y esto se debía básicamente a las políticas económicas que se aplicaron en el primer gobierno de Alan García. Y acaba el segundo punto. La estabilidad económica es importante porque genera crecimiento, pero también este crecimiento permite que los gobiernos recauden más, porque si es que hay más crecimiento, las empresas crecen, las familias crecen en términos económicos, en términos monetarios, la recaudación del gobierno también crece, recauda más y por tanto también puede aplicar más políticas económicas para combatir la pobreza. Y como podemos apreciar en este gráfico, desde el 96 hasta el 2019, la desigualdad
el índice de Gini, medido por el índice de Gini, se ha reducido en cerca de un 12-13%. Y la pobreza del 96 al 2019 se ha reducido en cerca de un 30%. Es decir, este crecimiento económico, esta estabilidad económica, las políticas correctas que se aplicaron en esas épocas, permitió que el país no solamente crezca, no solamente recaude más, sino que también impacte en la reducción de la pobreza y en la reducción de la desigualdad. Y eso también va ligado con una amplia literatura que relaciona que un país que más crece es un país que más reduce la pobreza. De hecho, estos dos gráficos, esto que es un scatter plot entre pobreza y desigualdad con el PIB per cápita, se puede apreciar una clara relación negativa en los países de Latinoamérica, del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, que un país que más alto índice per cápita tiene, menos desigualdad tiene, menos pobreza tiene. Por tanto, si bien no es una condición suficiente si bien el crecimiento económico no es una condición suficiente para que estos factores se reduzcan, porque crecer a lo loco, crecer por sí solo no reduce la pobreza, sino son las políticas económicas que se aplican para incrementar el capital humano, para transferencias monetarias, para que haya una mayor inclusión, las que permiten esta reducción de la pobreza. Y estos gráficos no están mostrando una relación causal, sino más bien una correlación, pero esto va ligado a una enorme literatura que estudia precisamente la pobreza con el crecimiento económico, la desigualdad con el crecimiento económico. Ahora bien, eso también es un punto que siempre recalco, es que para personas como yo, yo tengo 26 años, incluso personas menores que yo, que tengan 20, 21 años, hemos crecido en épocas de estabilidad económica, en épocas en las que la inflación ha rondado entre 1.5% a 3.5%, y en épocas en las que hemos tenido crecimientos económicos de hasta 9%, como en 2007, antes de la crisis financiera internacional. Es decir, hemos nacido en un buen periodo, en una época en el cual el Perú crecía al mismo tiempo que había estabilidad económica. Pero esto no siempre ha sido la regla. La regla, más bien, desde antes de que la política económica se vuelva constante, estable, predecible y que gane credibilidad a través del Banco Central y que el MEF también gane credibilidad. Antes vivíamos en épocas donde la inflación anual llegaba a puntos de 8.000%, donde caíamos menos 15%, en épocas en las cuales el sector internacional nos cerraba las puertas, es decir, que no podíamos acceder a crédito extranjero para poder pagar nuestras propias deudas internas. Es algo que se debe de tomar en cuenta. Hemos vivido en épocas buenas, pero eso no quiere decir que siempre vamos a vivir en épocas buenas. Si que cometemos errores que se cometieron en el pasado, probablemente volvamos a vivir momentos que se vivieron en el pasado, en el cual, como yo lo repetí, el Perú era del 85, del 80 al 90, era un país económicamente inviable porque no sabías qué iba a pasar mañana en términos de los precios de los productos. Y otra vez, lo voy a repetir, la inflación, tanto el tipo de cambio como la inflación, afecta principalmente a los pobres, a los más vulnerables, porque ellos son más los que consumen la canasta básica, ellos son más los que consumen pollo, más los que consumen arroz, más los que consumen azúcar, es decir, son los que más se ven impactados con el precio de estos productos. Y por tanto es importante tomar en cuenta la estabilidad económica. Pero en el mediano plazo, en el corto plazo, es entendible que el MEF gaste más, que el BCR tenga una política monetaria expansiva. Pero en el mediano y en el largo plazo, cuando ya el COVID pasó, cuando el PIB ya se recuperó, ya no sigue siendo tan comprensible que se sigan aplicando una política fiscal expansiva que nos endeude aún más y tal vez injustificadamente. En las políticas de largo plazo, yo recomiendo básicamente dos, que es aumentar la productividad y reducir la informalidad. Como se puede apreciar en este gráfico, la productividad por trabajador a nivel de Perú, a nivel de Latinoamérica,
nosotros tenemos la más baja productividad por trabajador comparado con Chile, Argentina, México, Brasil, Colombia, Ecuador. Es decir, no somos tan productivos por trabajador y el gobierno debería de aplicar políticas económicas que incentiven o que incrementen la productividad. Una de ellas, como ya lo mencioné al inicio, es la reducción de la pobreza en el largo plazo, para que en el largo plazo se incremente la productividad, pero en el corto plazo hay otras políticas que se pudieran aplicar, como viene a ser la inversión en investigación y desarrollo, el incremento en el capital humano, es decir, tratar de insertar a más peruanos en el sistema escolar, a más niños alejados de Lima, porque evidentemente no todo es Lima, debemos mirar con amplitud al Perú, no podemos mirar solamente lo que sucede en Lima y no lo que sucede en Puno, Ayacucho, Tacna, Lambayeque, Piura y etcétera. Debemos mirar al Perú como algo global, no solamente Perú como Lima. Por tanto, esto debería de tomarse en cuenta si queremos aplicar la productividad, una de ellas. Y hay, por supuesto, muchísimas más políticas económicas que se pueden aplicar para aumentar la productividad, pero las que yo recojo principalmente es mayor inversión en investigación y desarrollo y mayor incremento del capital humano traducido a través de una mayor inserción de las personas en el sistema escolar. El otro aspecto es reducir la informalidad. Hay una amplia literatura que estudia la relación entre la informalidad con el crecimiento económico. Es decir, se estudia si es que la informalidad deteriora el crecimiento económico o si es que el crecimiento económico deteriora la informalidad. Lo segundo, es decir, si es que el crecimiento económico deteriora la informalidad, no está tan bien sustentado. Pero por lo primero, que la informalidad, el incremento de la informalidad deteriora el crecimiento económico, sí hay un mayor cuerpo de literatura que estudia esta relación. Y precisamente lo que debemos de mirar es reducir la informalidad para que genere el efecto contrario, es decir, si es que la informalidad crece y impacta negativamente el crecimiento económico, reducir la informalidad va a permitir que haya un mayor crecimiento económico. Y uno de los máximos exponentes en el mercado laboral que ha estudiado la informalidad a profundidad a nivel global es peruano, es Norman Loaiza. Actualmente trabaja en el Banco Mundial y él encuentra en un paper 2005 que la carga regulatoria, es decir, las leyes que se aplican en el mercado laboral, como ya lo veremos en el siguiente gráfico, permiten o hacen más dificultoso de que las empresas se formalicen, de que los trabajadores se formalicen. De hecho, como podemos ver al Perú, el sector informal en países donde el sector informal es alto, el índice de regulación laboral también es alta. Y acá está Perú. Y en países donde el índice de regulación fiscal es bajo, el índice del sector informal es alto. Es decir, la carga regulatoria afecta positivamente al sector informal, pero si es que hacemos un marco laboral transparente, eficaz, que permita la inclusión de las empresas al sector formal, la informalidad necesariamente va a tender a disminuir. Y de hecho, como podemos ver en este gráfico de acá, el Perú es el segundo país donde el costo... Este es un gráfico de un paper que lo trabajó la investigadora Alaimu con otros autores, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual podemos ver que el Perú es el segundo país donde el costo promedio no salarial, es decir, no el salario del trabajo salariado, medido como las contribuciones de los empleadores, es alto a nivel de Perú. El primero es Brasil, luego sigue Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia y etcétera. Y principalmente el gran porcentaje de estos costos promedio no salarial se lo debemos a los bonos. Pero luego hay otros factores, otras contribuciones que también impactan fuertemente en estos costos promedio no salarial que de alguna u otra manera podrían restringir o podrían desalentar a que las empresas contraten más trabajadores. Si es que redujéramos estos costos promedios más salariales, las empresas
se verían más motivadas a contratar más personas en el sector formal. Evidentemente, la carga regulatoria no es el único factor que impacta negativamente en la informalidad. Puede haber otros factores estructurales, pero, pero una de las principales variables, sin dudas, es la carga regulatoria. Y es importante mirar a la informalidad, porque la informalidad, al igual que la inestabilidad política, eh, deteriora la institucionalidad de un país y, como ya mencioné, también tiene efectos negativos en el crecimiento económico. Por lo tanto, es una variable a tomar en cuenta y es una de las variables estructurales que, a pesar de nuestro increíble crecimiento económico que hemos tenido, increíble reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, bueno, la reducción de la desigualdad no ha sido tan increíble como la reducción de la pobreza, no hemos sabido combatir a la informalidad, porque más bien lo que ha pasado es que la informalidad, conforme han pasado los años, se ha ido reduciendo, pero mínimamente. Es por eso que le decía que la relación crecimiento económico impacta a la informalidad no está tan clara. No hay una literatura concisa sobre cuánto crecimiento económico sería necesario para reducir la informalidad a cero. Pero lo contrario, la reducción de la informalidad en el impacto en el crecimiento económico sí que está más claro. Por tanto, es una de las medidas o uno de los factores que también se debería tomar en cuenta y que se deberían de reducir. Y bueno, esa sería eh, mi, mi, esta charla que quería dar sobre las políticas macroeconómicas, en un repaso de todo lo que ha pasado y qué es lo que se deberían aplicar en el corto o mediano plazo. Eso sería todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, economista César Chávez. Sí, bueno, pasaremos con la ronda de preguntas. Justamente tenemos una de las preguntas, dado por Fernando Space, Panduro, y nos dice, ¿de qué base de datos calculan la corrupción y la efectividad de un gobierno? Respondo ahora. Sí, me gustaría que responda ahora o le dicto las demás preguntas. No, respondo. Esta base de datos es extraída del Banco Mundial. Lo elabora la base de datos se llama de gobernancia e institucionalidad. Lo elabora el Banco Mundial. Y son medidos a través de las fugas de ineficiencia que se encuentran a través de cada país. También hay un documento del Banco Interamericano de Desarrollo que encuentra que el 2.5% del PBI en el Perú se va en ineficiencias que se puede traducir perfectamente en corrupción. Si esta base de datos se encuentra en el Banco Mundial, exactamente, está toda esta variable de control de corrupción, estabilidad política, efectividad del gobierno y voz y responsabilidad. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta más de José Alejandro Torres Chávez. En términos de corrupción, ¿cómo se encuentra Bolivia? ¿Cómo se...? No, no soy tan seguro porque solamente me he concentrado en Perú, pero como si es que se rigen en la base de datos del Banco Mundial, ustedes pueden encontrar Bolivia seguramente.